Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial dedicado a los médicos veterinarios, propietarios de clínicas veterinarias y que trabajan en clínicas y hospitales veterinarios. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Villa. Él nos va a hablar hoy sobre la interpretación del uroanálisis. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son los problemas que podemos llegar a tener en clínica veterinaria y cómo los podemos resolver? Doctor Villa, muchas gracias por estos espacios que nos dedica a nuestro canal de podcast. Gracias a ti, Dani, por la invitación. Y sí, qué chévere que estén cada vez más médicos veterinarios y estudiantes conectados a estos espacios que nos abren pues las empresas como la tuya, que es de capacitación. Y sabes qué me gusta de los podcasts, Dani, que los puede uno escuchar mientras está manejando, mientras está haciendo otra actividad. Uno puede escuchar un podcast y se educa. Diferente de leer un libro, un artículo que uno tiene que estar sentado y concentrado en lo que está haciendo. Sí, por eso me gusta el formato y qué chévere que te haya lanzado a hacerlo. Oh, claro que he sido. Muchas gracias a ustedes por los que nos sacan el tiempo para escucharnos y de verdad que nos encanta compartir todo este conocimiento porque creemos que vamos a aportarle muchísimo a la medicina veterinaria en el avance en herramientas de diagnóstico definitivo y presuntivo, ¿no? Porque ya hoy en día hay que hablar de esas dos, ¿no? Algo que me parece, bueno, nosotros tuvimos laboratorio de pruebas generales hace más de 8 años y la verdad es que llegaban una o tres gotas de orina para un parcial de orina. Y bueno, en biología molecular no hay problema, pero cuando vamos a hablar de un sedimento en el cual tenemos que centrifugar una orina, pues ya 3 gotas, 4 gotas, no, esto me lleva a la pregunta de cuál es el mejor tipo de muestra para nosotros enviar hacia un laboratorio. ¿Cuál usted cree la más recomendable? Bueno, pues eso sí, como tú dices, ¿no? A veces el laboratorio dice muestra insuficiente o le manda uno notas y el veterinario se va como enojando. ¿Cómo así que muestra insuficiente? Pero es que fue difícil tomarla, pero es que era un gatito con la vejiga vacía. Bueno, todas estas cosas los veterinarios tenemos que entender al laboratorio. Sí, los veterinarios a veces nos enojamos, pero cuando uno mismo va a procesar las muestras, empieza a entender, tiene toda la razón el laboratorio. Entonces, bueno, en cantidad, ojalá fueran los 5 centímetros que caben en una jeringa de 5 ml, que es lo que todos tenemos a la mano. Ojalá fuera eso, porque como dice Dani, hay que centrifugar, hay que sacar una urotira, hay que sacar unas gotas para el refractómetro. Entonces, sí, que sea una muestra que tenga un volumen al menos de 5 ml. Que sea limpia, ¿no? Porque a veces cuando hacemos micción espontánea, las personas no tienen la precaución de, obviamente, de lavar el prepucio, por ejemplo, si es un machito o la vulvita, antes de recolectarlo, y mandamos la muestra como caiga. Y eso no debería ser así. Si los médicos veterinarios deberíamos preocuparnos por el valor de esa muestra, porque sabemos que hay errores preanalíticos y el culpable casi siempre es el médico veterinario. Entonces, así como no puedes mandar una muestra hemolizada o así como no puedes mandar una muestra con un coágulo, el uroanálisis debería irse lo más limpio posible. Así sea la muestra por micción espontánea, deberíamos hacerlo en la clínica, lavar el prepucio de ese machito y enviarla. Ahorita hablamos un poco de cuál es la muestra ideal, por ejemplo, para un cultivo, ¿no? Pero la de micción espontánea, lavar el prepucio. Si lo van a hacer por cistocentesis, que vaya también limpia, ¿no? A veces haciendo cistocentesis, si no usamos ecógrafo, puede irse la muestra contaminada con sangre o accidentalmente punzar un asa intestinal y que vayan bacterias intestinales. Porque me ha pasado, yo hago cistocentesis sin ecógrafo y a veces salen bacterias que no deberían estar en la orina y yo sé que no están porque el animal no está clínicamente enfermo y cuando repetimos nos damos cuenta que fue un error de la toma de muestra. Y si es por sondaje, tener la precaución de lavar también la zona genital, de descartar, al igual que con la micción espontánea, descartar esa primera parte y mandarla de la mitad y dejar perder la última parte. No es mandar toda la muestra completa porque podemos contaminar la muestra y ser precursores de ese error preanalítico y después le estamos echando la culpa al laboratorio, ¿no? Para introducir esa sonda, Doc, ese gel o lo que utilizan para poderla introducir interfiere en el uroanálisis. Sí interfiere, por eso es que uno debe, cuando va a poner la sonda, dejar perder una parte. Y de todas maneras, Dani, yo creo que algo muy importante es que los veterinarios tenemos que interpretar. Por ejemplo, si yo mando una muestra y no lave, o bueno, o lubriqué y mandé la primera muestra, si sale muy diluida, o si salen algunos artefactos extraños, uno ser consciente, es que este fui yo.
y explicarle al cliente, no, no interpretemos esto porque la muestra se tomó así. Sin embargo, para evitar el error, sí, como sabemos que sí interfiere, sondear, dejar perder una parte de la muestra y luego sí recolectarla de la mitad y dejar perder la última. Pero ser conscientes que sí va a interferir. Y para un parcial de orinado, ¿cuál de esas tres tipos de muestras, cistocentesis, por sonda o por micción espontánea, cuál sería la ideal? ¿Cuál sería lo que menos interfiere, digámoslo así? La que menos interfiere es la de cistocentesis. La técnica de cistocentesis, yo he visto incluso artículos que definen la técnica sin ecógrafo, ¿no? Sino que en la actualidad, obviamente, lo mejor es ojalá tener un ecógrafo. Les soy muy honesto, yo no lo tengo. Todas mis cistocentesis las hago a pulso. En gatitos los acuesto de medio lado, fijo la vejiguita contra la pared y la tomo. Hasta he puesto videos por ahí en TikTok y la gente queda sorprendida porque cree que el animal va a brincar o se va a molestar y realmente no duele mucho. Y en perritos, palpo que tenga vejiga y lo acuesto boca arriba y anatómicamente la tomo. Pero es la mejor muestra. Pero ojalá, y le recomiendo a los colegas y a los estudiantes que están escuchando este podcast, que lo hagan con ecografía. Y si no tienen, pues tratar de hacer la inversión porque en la actualidad es lo mejor. Desde mi punto de vista, la recomendación es que se tome suficiente muestra de orina porque no sé si tenga que mandar urocultivo después o hay unos tubitos que son tapa gris en los cuales usted coloca la muestra allí y le puede decir al laboratorio, téngala acá mientras esperamos el resultado del uroanálisis para verificar si podemos hacer urocultivo o no. Entonces, para urocultivo, lo mismo, citocentesis o cuál tipo de muestra sería la ideal, Doc. Para orocultivo recomiendan cistocentesis. Yo hace poquito escuché a una colega decir que uno también podría mandar por sondaje o por micción espontánea, siempre y cuando, pues teniendo las precauciones que dije ahorita, e interpretarlo de la manera correcta, ¿no? Porque pues, van a haber contaminaciones, lo sabemos. Pero realmente lo que deberíamos usar, o sea, siendo correctos, es la cistocentesis. No se debería usar otra técnica. Mi escuela es la bacteriología y por eso lo voy todos los podcasts porque se expresan diferentes puntos de vista que yo creo que todos concatenan a una sola cosa y es que es la mejoría del paciente, ¿no? Pero si yo tomo una muestra de vejiga, ¿no sería ya tracto urinario alto? Qué buena pregunta. Sí, hay que saber qué es lo que estoy buscando yo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tomo una muestra de orina por cistocentesis en un macho y la micción espontánea salió con bacterias, pero la otra no salió con bacterias, yo ya sé, y bueno, por ecografía ya tuve que haberlo sospechado, que el problema está es en la uretra. Entonces, por ejemplo, hay casos de prostatitis donde si uno hace la punción en vejiga, pues va a salir, es probable que salga negativo, ¿no? En cambio, si uno hace, por ejemplo, si estamos pensando en una infección o en un quiste en la próstata, perdón, un absceso en la próstata, lo que vamos a encontrar son las bacterias, pero en la orina por micción espontánea. Entonces, sí, según lo que uno necesita interpretar, tomar la muestra. ¿Qué es más frecuente? ¿Infecciones de vías urinarias altas o bajas? Porque ahí es donde se toman decisiones, ¿no? Lo más frecuente es infección de las vías urinarias bajas. Yo trato de enfocar mi clínica hacia la prevención, mucho. Entonces, a mí me llega mucho paciente a prevenir. Pero sé que en otras clínicas que yo he visitado que se dedican más a la nefrología, llega más infecciones con vías urinarias altas. Pero yo creo que es porque como son clínicas especializadas, ya pasaron por un proceso con otro médico veterinario Ujú. y realmente las infecciones de tracto urinario bajo son más fáciles de controlar que las infecciones de tracto urinario alto. ¿Qué pasa si la orina es muy amarilla y qué pruebas debería hacer como complementarias, ¿no? Porque muchas veces pueden ser betacarotenos, pueden ser de pronto condiciones fisiológicas normales, exceso de ejercicio, demás del paciente, pero ¿cuál es la recomendación para estos clínicos que de pronto la tomaron y vieron, esto está amarillo intenso? Sí, ¿qué se debe hacer? No es normal si ocurre en gatos y en hembritas también hay que como asociarlo a que algo está pasando. Entonces, aunque no es una prueba para uno decir que tiene una, digamos, una hiperbilirubinemia, porque es hiperbilirubinuria, uno podría pensar que está ocurriendo algo en sangre. Y entonces, en esos casos, sí hay que correlacionar con la clínica y complementar con otros exámenes, como por ejemplo unas bilirubinas diferenciadas, para ver si están aumentadas las totales y cuál de las dos es la que está haciendo esto.
Pero si sale normal, pues sabemos que es normal. A veces la gente le pregunta a uno, doctor, mi perro orinó muy amarillo, y uno queda como con la duda, ¿será normal? Porque pues puede ser también por la dieta, o le están dando algún suplemento o algún antibiótico, porque también ocurre a veces con antibióticos, pero eso es lo que yo recomendaría, correlacionar con la clínica. Importante diferenciar esas bilirruinas, pienso yo, ¿no? Que, lo que es bilirruina directa, bilirruina indirecta, bilirruina total, gamma glutamitransferasa, una fosfatasa alcalina, una alanino aminotransferasa, aspartato aminotransferasa. Si vemos que se correlaciona con los otros exámenes, ¿no? Con el hemograma, lo básico que hicimos, porque en este momento estamos hablando de un paciente, entre comillas, sano, ¿no? Porque ya un paciente con sintomatología, pues ya se tiende a pensar de manera diferente para seleccionar esos paraclínicos que son muy importantes en clínica. Preguntar como cuántas veces, ¿no? El animal ha orinado así, pienso yo, ¿no? Y Sí. que no sea hoy que orinó así y ya es patológico. No, sí, hay que descartar ese color amarillo de la orina con diferentes pruebas de laboratorio que realmente pienso que se tienen que hacer, ¿no? Y ahí está lo chévere del uroanálisis, ¿no? Que el uroanálisis tiene un valor que a veces los médicos no lo vemos porque pensamos que un hemograma, por ejemplo, da mucha más información que un uroanálisis. Pero hay como tipsitos que uno ve por ahí en la orina, de estos que estamos hablando en este momento, por ejemplo, la bilirruina. Si uno ve una orina amarilla, pero es bilirruina, uno empieza a pensar, ¿está pasando algo o es normal? Porque yo como hago más prevención, nosotros tomamos exámenes de manera preventiva, rutinaria. Entonces, encontrando una bilirruina, nosotros decimos, ¿este paciente es normal o le está pasando algo? Y ahí complementamos, ¿no? Pero los veterinarios tenemos que educar nuestra cabeza a buscar, mirar ese uroanálisis como con más juicio y a pedirlo. A veces somos muy temerosos a pedir un uroanálisis, somos más dados a pedir un hemograma, pero el Sí. uroanálisis nos da como temor, como que, ay, ¿será que no? Pidan uroanálisis, Yo, médicos, pídanlo yo, porque hay información de valor. yo siempre he pensado que un uroanálisis debería ir en una consulta diaria, o sea, en una consulta rutina debería ir un hemograma, una LT, una creatinina, un parcial de orina, un coproanálisis y ya como básico tendría que ir. Y en gatos creo que es imperdonable no mandar un parcial de orina, ¿no? Bueno, Sí, ya usted nos hay, contará por hay, qué. una charla a la que una vez asistí de un médico muy famoso en Argentina, el doctor Futter. Es uno de los padres pues, de la medicina veterinaria en Latinoamérica. Y la charla se llamaba como 25 enfermedades que se diagnostican con un uroanálisis. Y bueno, pues obviamente un uroanálisis no te da un diagnóstico definitivo, que es lo que empezamos hablando, ¿no? Un Sí. diagnóstico definitivo no lo da un uroanálisis, pero ¿qué señales queda? O sea, más de 25 enfermedades, uno podría con un único uroanálisis decir, parece que este paciente está sufriendo de tal enfermedad, vamos a hacerle las pruebas. Sí, eso la verdad lo hemos visto mucho en clínica, en que el diagnóstico simplemente son unos cálculos Sí, y ya después de 2 semanas vamos a hacer un análisis, ¿no? Ya sí. cuando le dimos un montón de tratamiento, le dimos un montón de cosas que no sé si era eso o no. Entonces, por eso yo pienso que estos paraclínicos es mejor hacerlos antes de empezar una terapia de antibióticos, antiinflamatorios y demás, ¿no? ¿Por qué incluirlo dentro de una consulta diaria, una consulta general? ¿Por qué? Bueno, uno, porque es muy sencillo de tomar. Segundo, porque aunque a mí me encanta mandar los exámenes a un laboratorio externo, si yo tengo una tirita de uroanálisis y tengo un refractómetro, le puedo dar una respuesta rápida a un cliente. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un uroanálisis o el cliente me trae su uroanálisis y yo pongo una gotita en el refractómetro, nomás mira la densidad, ya me da señales. Si yo veo que el perro como que es sospechoso de enfermedad hormonal por su pelaje, por la historia clínica, puedo sugerirle, hagámosle una prueba porque parece que este paciente está sufriendo de Cushing, por ejemplo, si tiene una densidad urinaria muy, muy bajita. ¿O qué me dices de un pacientito que está con poliuria, polidipsia, polifagia y toca con unas gotitas las pones en la urotira y te das cuenta que tiene O sea, glucosa en la orina, una alta glucosa en la orina, pues ya tú puedes indicarle, uy, mire cómo está la glucosa en la orina, ¿por qué no le hacemos pruebas complementarias? Es decir, un clínico con un refractómetro y con una tirita de uroanálisis que es muy económica, puede ayudar, sé que suena mal la palabra venta porque a los veterinarios no nos gusta, pero puede venderle más exámenes a un cliente. Y no sí. porque quiera venderlo, sino porque ya tengo una guía más rápida que esperar a que me llegue un hemograma o esperar a que me lleguen más exámenes. Entonces, realmente es una guía muy, muy buena. Esas herramientas son muy buenas en clínica. Me parece a mí que usándolas bien
como diagnósticos presuntivos y que me indiquen, porque es que me ahorra pasos con mi partner, con mi laboratorio, me ahorra pasos, porque si a mí ya me dio una glucosa, por ejemplo, en tira, pues yo ya sé que tengo que enviarle suero al laboratorio para que me haga una glucosa o una curva de la glucosa o una postprandial. Y de ahí ya se entran a mirar otro examen físico o más exámenes físicos para poder encajar y mandar más pruebas a mi laboratorio. Yo pienso que en las clínicas se debe contar con el material básico del laboratorio, pero no como diagnóstico definitivo. Yo creo que siempre tenemos que apoyarnos con las personas que saben y han entrenado mucho de esto del laboratorio, porque si pasamos al microscopio, pues ya ahí las cosas cambian y eso que usted estaba pensando antes de pronto no es, ¿sí? Y esas personas pues tienen esa experiencia, tienen de pronto la habilidad de pronto encajar mucho mejor esa información. Pero sí me parece súper importante, creo que lo hablamos en su clínica, Doc, que un equipo de hematología para una urgencia es espectacular, tienes que Sí. tenerse en una urgencia, pero ya en los casos complejos, en los casos que de pronto quiero hacer diagnóstico y necesito hacer un extendido, necesito hacer un montón de cositas que me llevan hacia esos diagnósticos, entre comillas, presuntivos, pues tengo que tocar a un laboratorio. Así que esa interpretación de ese uroanálisis es muy importante que se haga completa, ¿sí? Muy completa porque no sabemos con qué nos podemos encontrar. Incluso una de los principios para una enfermedad renal es la proteinuria. Y investigar si esa tira se equivocó o no es labor del laboratorio. Pienso yo, pienso yo. Sí. Entonces, pues hay que indagar un poquito más. Ahora, el multiparámetros que me da un uroanálisis es gigantesco, así que yo creo que no hacerlo por desconocimiento, porque, bueno, de verdad costoso no me parece. No sé, un uroanálisis en dólares debe estar en $2. No creo que Sí. cobre más un laboratorio por un uroanálisis y se lo recogen. O sea, en serio, vale más la recogida que el uroanálisis. Además que lo que hablamos hace mucho tiempo, que armar perfiles con mi laboratorio es súper importante porque este uroanálisis me da mucha información. De pronto sí, hay que vender, lógico, pues una clínica tiene que ganar dinero, ¿no? Y los exámenes de laboratorio es la columna vertebral de una clínica veterinaria. Así que por no, primero es beneficioso para el paciente, ¿no? Segundo, pues es beneficioso para la clínica veterinaria y que de ahí se desprenden más exámenes. Así que yo no le veo presa mala. Usted sí. No, yo no le veo presa mala. A mí, yo trato de mandarlo todo al laboratorio, aunque tengo un laboratorio pequeño y quiero reactivarlo, pero a mí me gusta mandarlo todo para que sea otro, o digamos un tercero, el que me diga cómo está saliendo mi muestra. Pero tener como algo como, yo tengo tiritas y Sí, tengo refractómetro. Increíble digamos, los diagnósticos que me pillo, como tú dices, ahorro tiempo, porque mientras, por ejemplo, si mando esa orina al laboratorio, y mientras lo recogen, sí. mientras hacen el informe y todo, ya después decirle al cliente, por ejemplo, los que tienen gatos, que sabemos que a veces es difícil tomarle otra muestra, que el cliente vuelva otra vez, yo ya miré y dije, uy, este gato necesita esta y esta prueba. No, y que como le digo, se desprenden más cosas de allí, ¿no? Yo pienso que hay que hacer equipo, ¿no? Y no pensar que, no, que la clínica compró equipos, entonces ahora me va a desplazar. No, no, yo lo que pienso es entre más le aporte a la clínica, pues muchos más exámenes van a salir, ¿no? En el modelo de negocio. Entonces, tener esas herramientas básicas me parece muy, muy importante. Doc, entonces, ¿cuál es el valor diagnóstico de este sedimento? Es decir, ya tenemos información de bacterias, leucocitos, hematíes, células renales, células escamosas, cálculos. ¿Cuál sería ese valor importantísimo y que yo creo que aquí, pues los laboratorios son donde se lucen, ¿no? Colocando un montón de cositas que se ven bajo ese microscopio, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuál sería ese valor diagnóstico? sí, y ese es muy altísimo el valor diagnóstico de un sedimento. Y es la razón por la que de pronto muchos médicos que tienen las tiritas y el refractómetro no lo hacen. Por lo menos yo puedo mirar y decir, uy, esto es un cilindro, pero mentiras que me estoy equivocando porque ese no es mi foco. Entonces yo prefiero mandarlo al laboratorio. Hay veterinarios que no miran esa parte, ¿no? No se enfocan allí. Y pues yo que veo pacientes derivados por la parte renal o urinaria,
a veces cojo los exámenes y digo, bueno, aquí está, casi que aquí está el diagnóstico, miren, aquí está. Entonces, es un valor bastante alto. Por ejemplo, mirar cilindros, ¿sí? Uno puede sospechar que hay un problema en los túbulos, una inflamación a nivel tubular, mirando unos cilindros. Uno puede sugerir, si hay cálculos, por ejemplo, sugerir qué tipo de cálculo es el que está allí alojado. Sin embargo, sabemos, pues los que ya hemos trabajado mucho con esto, que el cristal a veces no se asocia con el cálculo. En muchas ocasiones no se asocia con el cálculo, pero uno puede sugerir, por ejemplo, en un perrito, en una perrita con un pH muy alcalino, con bacterias, y si hay cristales de estruvita, uno pues ya están todas las señales y uno dice, bueno, pues que este es un cálculo de estruvita. Obviamente hay que hacer más exámenes, incluso después del tratamiento, si lo extraen, mandarlo a, una universidad, a la Universidad de Minnesota o a un laboratorio que cada uno maneje en su ciudad para mirar qué tipo de cálculo es, pero uno puede inferir qué tipo de cálculo está viendo mirando un sedimento. Uno puede inferir dónde está la inflamación mirando un sedimento. Uno puede saber, por ejemplo, si la sangre, si la muestra salió con sangre, uno puede inferir si es una infección o si es, digamos, o es un error porque punzamos durante la citosentesis, de pronto punzamos. O sea, todo esto uno lo puede ver en un sedimento. Entonces, no ignoren, colegas, no ignoren ese cuadrito que nos pone ahí el laboratorio porque a veces solo miramos la densidad, que tenga azúcar y ya. Pero si no miramos eso, nos perdemos más de la mitad de la interpretación. Y podemos estar dando un diagnóstico errado por no mirar esa parte. Los tipos de cálculos depende del pH, ¿no? Porque yo siempre he pensado que uno no debe creer todo lo que escriben en un papel. Desde mi punto de vista, yo siempre que debo corroborar, porque es que el laboratorio no es diagnóstico definitivo, incluso biología molecular no es diagnóstico definitivo y decir esto es y ya, punto. Hay personas que salen positivas a COVID-19 por PCR y no tienen síntomas. ¿Tienen COVID? No, ellos son portadores sanos y ya, punto. ¿Me explico? Hemos tenido casos de dirofilariasis positivo y a las 2 semanas ya negativo. Normal, ya no lo tiene, punto. O sea, es que nosotros, bueno, en este medio, el clínico tiende a que el paciente toda la vida, incluso cuando nosotros entramos a biología molecular, el dicho era que el paciente va a tener toda la vida erliquia. Y nosotros decíamos, es que es raro. Eso es imposible. Y también se decía que el paciente va a ser positivo toda la vida y distemper. Pues no, no es así. Por eso incluso nosotros tenemos un hashtag que dice numeral reescribiendo el DXBET, porque en serio que nos hemos encontrado con muchas cosas que queremos compartir, pues bueno, gracias al trabajo que hemos hecho, estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, estamos en YouTube, somos muy fuertes en YouTube, compartiendo todas estas cosas nuevas que vamos encontrando y esto es gracias al clínico, ¿no? Que comparte pues esa muestra y pues paga, ¿no? Por eso. Pienso yo que estas cosas básicas de una interpretación, de un uroanálisis, es el inicio, es solo el inicio de lo que tenemos que hacer para poder llegar a los diagnósticos definitivos o acercarnos a ese diagnóstico definitivo. Desde mi punto de vista es mucho más importante ese sedimento, ese conteo de leucocitos, ese conteo de glóbulos rojos, esa diferenciación entre células escamosas, células renales, células epiteliales, el tipo de cálculo. Todo esto me parece demasiado importante porque es que una urotira es muy sencilla de hacer y cualquiera lo puede hacer, ¿cierto? Como dice el doctor Villa, pues en clínica tenerlo a mí no me parece pecado, desde mi punto de vista no me parece pecado, me parece más bien es una ayuda gigantesca para el laboratorio porque ayuda a construir el caso, ¿no? Consideraciones para catalogar como una infección de vías urinarias, o ITU. ¿Qué usted mira para decir acá hay una infección de vías urinarias? Bueno, eso sí es un poco complejo. Yo por lo menos, cuando, pues la clínica es lo primero, ¿no? Porque el paciente obviamente llega con una clínica sugestiva, con dolor a la micción, con un mal olor en la orina, bueno, con todo lo que ya sabemos, sí, con polaquiuria y todo lo que tenga que ver con inflamación. En la orina, a mí me han pasado algunas cosas que ya después con el laboratorio yo converso con mi patólogo. Eso es muy importante, uno tener una estrecha relación con la persona que está allá al otro lado. Yo le pregunto, pero ¿por qué si yo mandé este uroanálisis y salieron bacterias, en el cultivo no salió nada? Sí, entonces, pues obviamente pues hay unas señales. Y la primera es la clínica. La segunda es que no solo es que hayan bacterias, ¿no? Sino que también hayan células inflamatorias en ese sedimento.
¿sí? A veces encontramos muchos leucocitos asociados con bacterias y obviamente pues incluso se ven eritrocitos allí. El paciente obviamente normalmente cuando tiene ITU le da poliuria polidipsia y esto pues es frecuente y pues sabemos que un perrito o un gatito que tiene ITU, hay que investigar qué es lo que está pasando, por qué el tracto urinario de este perrito está sufriendo. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, el hiperadrenocorticismo o el Cushing, síndrome de Cushing, produce tantas infecciones urinarias. ¿Sí? Porque un paciente diabético mantiene con infecciones urinarias. Entonces es como mirar el detrás de. ¿Sí? No solo enfocarnos en el diagnóstico de la infección urinaria, sino Sí. también qué está detrás de esa infección urinaria. Algo que es bastante controversial son los leucocitos. Desde mi punto de vista, la literatura dice que después de 8 leucocitos por campo es una infección de vías urinarias, incluso si hay una sola cruz de bacterias. Pero, bueno, como digo, hace 8 años teníamos otro laboratorio y veíamos pacientes con un montón de bacterias y 1 o 2 leucocitos por campo. Son esas bacteriuras asintomáticas supuestamente, pero pues uno veía que el paciente sí tenía sintomatología. Entonces, como digo, otra vez, uno no debe creer todo lo que dice allí. O sea, no todo es cierto. Y esto me lleva a pensar de que muchos reportes de laboratorio son muy completos y a veces hasta se exceden en reportar cosas. Y aquí la recomendación es que el clínico pues no crea todo un 100% y que confirme con otras cosas, porque el laboratorista no tiene el caso enfrente. El laboratorista simplemente le está llegando una muestra y él entrega un reporte y ya. Construir un caso clínico y decir que esto es esto solamente con exámenes, yo no creo. Yo siempre he pensado que la mano derecha del clínico es el laboratorio y la mano izquierda es la imagenología, pero en la mitad está lo que es anamnesis. Esas preguntas claves que ustedes hacen para poderlo construir, pero el clínico es el que agarra toda esta información y la abraza y dice, bueno, aquí yo sospecho que mi diagnóstico presuntivo es este. Y ahora sí viene el diagnóstico definitivo, si el propietario lo Y permite. los médicos tenemos que apropiarnos del diagnóstico, porque como tú dices, el laboratorio es una herramienta, pero yo a veces hablo con colegas, no, pero es que este laboratorio, el animalito tenía esto y me reportó fue esto. Yo, pues el laboratorio te está reportando eso porque eso fue lo que vio. Y el laboratorio, yo pienso siempre en las herramientas, como por ejemplo un cuchillo. Yo puedo usar un cuchillo para untar mantequilla o también para hacerle daño a alguien. ¿Sí? Entonces, no es que el cuchillo sea malo, es el uso que uno le dé. Lo mismo los laboratorios. El laboratorio te entrega un reporte, te entrega un informe, que es lo que él vio, pero el encargado del diagnóstico es el clínico, lo que tú hablabas ahorita con los PCRs. Sí, hay personas pero ¿por qué me salió positivo a esto si él no está enfermo? Salió positivo porque hay material genético Sí, de ese microorganismo. No significa que tenga la enfermedad. sí, y que el laboratorio se haya equivocado, no se equivocó. Ahí está el microorganismo o el Sí, material genético del microorganismo. No es culpa del laboratorio. realmente todo esto es un desafío para todos los laboratorios día a día. No es solo Mascolada, yo creo que todos los laboratorios que trabajan con nosotros nos cuentan las mismas historias. Es que nos mandaron 3 gotas de orina y nos dijeron que nosotros nos habíamos equivocado en el reporte del sedimento, porque lo mandaron a otro lado y allá sí mandaron los 5 mililitros de orina. Entonces, no. Yo pienso que la fase preanalítica es muy crítica y esas fases preanalíticas las hacen clínica. Los laboratorios humanos, la gran mayoría de veces, ellos mismos toman las muestras porque saben los problemas que hay en las fases preanalíticas y ellos se aseguran de tomar sus muestras. Además que, pues, cualquier persona se puede ir a un laboratorio a hacer una prueba, cualquiera que quiera, ¿cierto? En Sí. medicina veterinaria se hace eso en clínica, pero como le digo, yo soy de los que creo de que en esa fase preanalítica es la que menos atención le colocamos. Y yo creo que es la más importante. Desde mi punto de vista, es la más importante. Papel que juegan los cálculos, porque en gatos, Dios mío, o sea, los gatos casi que, Dios mío, tienen muchos cálculos y no sé hasta qué punto ya catalogar como normal. O no sé, usted explíquenos ese qué es normal para ustedes. Bueno, pues normal sería que ojalá no tuvieran cálculo, ¿no? Sí. Pero hay una interpretación que damos a veces mal los veterinarios
y es una confusión entre cristales y cálculos, ¿sí? O litos. Por ejemplo, yo he escuchado a varios ecografistas decir, tiene cristaluria con ecógrafo. Es un error. Si estoy viendo cristales, entre comillas, con ecógrafo, ya son visibles, ya no son cristales, ya son cálculos, son microurolitos. Si los veo en el microscopio, ya son cristales, ¿sí? Entonces, ya uno verlos en ecografía, por ejemplo, ya no son cristales, ya son litos. El tamaño es muy importante, obviamente, pues el tipo de cálculo. Hay toda una historia detrás de un cálculo. Eso cada vez más se está estudiando. ¿Por qué se forma un cálculo? Y son varias cosas que tienen que ver con la física, hasta con los electrones que rodean un cristal para pegarse con el otro, lo que le llaman el biofilm también, las bacterias que se pegan y fijan otros minerales, y luego quienes se fijan allí y fijan otros minerales. La importancia de las bacterias, porque sabemos que hay litos, hay cálculos que se forman en ausencia de bacterias, pero hay otros que se fijan solamente cuando hay bacterias. Entonces, todo eso, hasta en el tratamiento, le ayuda a uno el tamaño. ¿Sí? Los veterinarios, la mayoría, vemos un cálculo y queremos operar. O sea, pues, ya estamos sacando el cuchillo y listo, aquí va una cirugía. Y hay maneras de ayudarle a un paciente que no son quirúrgicas. Entonces, sí, los cálculos, como les decía ahorita, ver el uroanálisis le ayuda a uno a inferir de qué tipo de cálculo estamos hablando, pero no siempre, ¿no? Porque sabemos que el cálculo tiene un núcleo. Entonces, los cálculos normalmente se forma un núcleo y alrededor se forma otro, se puede formar otro. Incluso ahorita que estamos mandando más cálculos a Minnesota, uno ve que hay cálculos que tienen el núcleo de uno, el, la pulpa pues de otro, y la capa externa, ¿sí? La coraza de otro. Entonces, si yo tengo un cálculo así que parece un sándwich que tiene una capa encima de otra, los cristales solo me van a aparecer del último cálculo que se formó, no del que les dio origen. Entonces, sí, en uroanálisis es muy importante mirar el tipo de cristales, el pH, bacterias o no bacterias, para uno inferir, y como tú decías ahorita, la mano izquierda es la imagenología. Hay incluso aplicaciones que le ayudan al médico veterinario viendo una radiografía y comparándola con unas que están en la aplicación, al menos saber a qué tipo de cálculo se parece más. Entonces es bastante importante, y los cálculos y el uroanálisis están directamente relacionados y hay que ponerle más atención. En cuanto a las pruebas complementarias que nosotros podemos desprender de allí, bueno, ya las hemos comentado, pero podemos dar como un resumen de esas pruebas. Una muy importante es la imagenología. O sea, ahorita casi que todas las clínicas veterinarias tienen su ecógrafo, y la ecografía ayuda muchísimo para mirar no solo si se están formando en vejiga, sino también si el problema viene de los riñoncitos o si hay cálculos alojados en uréteres o en uretra, ¿sí? Si hay malformaciones, porque a veces cuando hay infecciones urinarias a repetición, a veces son algunas malformaciones que tiene la mascota, o por ejemplo el uréter ectópico, también puede uno ayudarse con imagenología. Las radiografías, y obviamente pues las pruebas de sangre, porque por ejemplo un animal que forma muchos cristales de oxalato de calcio y uno le mide el calcio iónico en sangre y vemos que está alto, hay que investigar por qué tiene el calcio alto. ¿Será que tiene hiperparatiroidismo? ¿Será que lo están suplementando mucho en la dieta? ¿Qué le está pasando a esta mascota? Si la mascota tiene mucho azúcar en la orina, pues obviamente indagar, dar un diagnóstico definitivo. En gatos la fructosamina, en perritos la hemoglobina glicosilada. La mayor cantidad de exámenes que podamos Sí. aportarle, ¿sí? Porque lo que tú decías ahorita, por ejemplo, si uno tiene un uroanálisis con la densidad bajita y en la química le salió la fosfatasa alcalina sérica muy aumentada, uno ya puede pensar, estoy frente a un paciente con Cushing. Entonces, si no es quedarnos únicamente con el uroanálisis, que ya dijimos que es como un punto de partida muy bonito, nos muestra un mapa de cómo está el paciente, sino complementar con todo lo que más podamos. Nuestros clientes lo agradecen. A veces no Y se ven pagan las lo otras mejor de todo, clínicas, que lo sí, pagan, ¿no? lo Es que yo pagan. A dijera, mí, bueno, está bien, no lo sí, pagan, no pues lo es un pagan. examen que no lo puedo tocar. Pero Sí. hoy en día, Como hago más prevención que otra cosa, los clientes me llegan diciendo, es que allá en el otro lado no me mandaron ninguna prueba. Entonces, hay veterinarios que se quejan, es que mi cliente no quiere pagar o no quiere hacer pruebas. Y yo tengo clientes que se quejan, es que el veterinario no me quiere mandar pruebas. Entonces,
Abramos un poquito la Yo cabeza creo y le que es abramos la puerta a saber los clientes. vender, ¿no? Saber vender, porque, por ejemplo, yo no le puedo decir a un propietario, vamos a hacer un análisis, vale 50.000, y se queda callado y, pero ¿por qué 50.000? ¿Cierto? En cambio, venga, vamos a hacerle un neuroanálisis porque el paciente necesitamos saber la densidad urinaria, necesitamos saber si hay un daño hepático para verificar si hay bilirruinas o exceso de urobilinógeno, verificar si tiene infección de vías urinarias, verificar si esos hematíes provienen del tracto urinario alto o el tracto urinario bajo. Necesitamos verificar, o sea, sí, hágamelo. ¿Sí me explico? Perfecto, Creo sí. yo que es saberlo vender, igual que pues cualquier otra prueba, ¿no? Saber venderlo Sí, para es. que el propietario le vea un valor agregado y diga, sí, lo necesita y pues tenemos que hacerlo, ¿no? Eso es lo más importante, Doc. Muchas gracias por este espacio, Doc. De verdad que estamos muy Bueno, agradecidos Dani, de tenerlo por aquí en estos podcasts, educando a nuestros seguidores. La verdad es que creo que no nos vamos a cansar, Doc. En serio, no nos vamos a cansar. Les recuerdo que tenemos un curso en nuestro sitio web, así que el doctor Villa va a estar ahí dando un curso de marketing veterinario. Nos vemos por allá. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @mascolab. No olviden seguir al doctor Villa en sus redes sociales. Todo se las recuerda, porfa. @doctor Raya el Piso Villa. Qué bueno, muchas gracias a todos. Feliz resto de día. Chao, chao.